Buenas tardes, profesora y compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de un tema que no requiere solo análisis jurídico, sino también sensibilidad humana, la relación entre los derechos de autor, la propiedad intelectual y los pueblos indígenas. Tomando como base el ensayo que hoy expongo, se los compartí en la plataforma de Classroom y lo pueden encontrar ahí. Para comenzar, quiero dejar en claro que el marco jurídico de los derechos de autor y la propiedad intelectual fue diseñado para proteger obras con autor individual y reconocido. Es decir, el derecho de autor tradicionalmente se construye sobre la idea que existe una persona física que crea algo. Pero, ¿qué pasa cuando la creación es colectiva, ancestral y se transmite oralmente? ¿Qué ocurre cuando una obra no pertenece a alguien, sino a toda una comunidad y además esa comunidad vive bajo un sistema de usos y costumbres? Ahí es donde encontramos una tensión muy grande entre el modelo occidental de propiedad intelectual y las manifestaciones culturales e indígenas. En México se intentó avanzar en esta materia con la publicación de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en el año de 2022, conocida como la Ley Harper. Esta ley buscaba fortalecer la protección colectiva de obras, conocimientos, expresiones culturales tradicionales y elementos del patrimonio indígena. Sin embargo, la entrada en vigor generó mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque artículos como el 18 y el 23 permiten que los creadores indígenas individuales puedan optar por regirse por la Ley Federal de Derecho de Autor, por la Ley de Propiedad Industrial o por normas civiles locales. Esto genera dudas sobre si realmente se protege lo colectivo o se termina incentivando lo individual. En otras palabras, el marco legal no logra adaptarse a la realidad cultural de los pueblos originarios, ni a sus formas de creación, transmisión ni apropiación del conocimiento. En esta exposición analizaremos conceptos clave como derechos de autor, propiedad intelectual, patrimonio indígena y conocimientos tradicionales, antecedentes internacionales y nacionales, el marco jurídico vigente, la jurisprudencia más relevante y finalmente las tensiones que esto genera para los pueblos originarios. Como primer punto, abordaremos los conceptos fundamentales que son derechos de autor. El derecho de autor protege obras literarias, artísticas, musicales, fotográficas y audiovisuales. El artículo 11 de la Ley Federal de Derecho de Autor establece que el derecho de autor es el reconocimiento del Estado al creador de obras, otorgándole derechos morales y patrimoniales. ¿Qué son los derechos morales? Bueno, pues son la integridad, la paternidad y la divulgación. Los derechos patrimoniales son la reproducción, la comunicación y la distribución. Este sistema funciona muy bien cuando hay un creador individual, pero presenta problemas cuando la obra es colectiva o milenaria. Un ejemplo es un bordado mazahua. No tiene autor individual, se transmite entre madres, abuelas, hijas. El diseño no es de alguien, sino de una comunidad entera. El derecho de autor tradicional no sabe cómo ponerle nombre a esa autoría colectiva. Y si no hay nombre, no hay protección. Como segundo punto, la propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual es un concepto amplio que abarca patentes, marcas, derechos de autor, modelos industriales, invenciones, símbolos, nombres e imágenes usadas en comercio. Es decir, es el conjunto de normas que protegen creaciones de la mente. Ahora abordaremos el concepto de patrimonio indígena. Este concepto surge en 1991 en informes de la ONU y el patrimonio indígena incluye prácticas, conocimientos, modos de vida tradicional, elementos culturales, bienes materiales e inmateriales. La clave aquí es que se trata de preservar el patrimonio, no de apropiarse de él. Y además es parte del patrimonio nacional e internacional, lo que expone intereses ajenos. Ejemplo,
una ceremonia tradicional o un ritual sagrado pueden ser grabado y difundido sin autorización, afectando completamente su significado espiritual. Ahora hablaremos acerca de los conocimientos tradicionales. Estos incluyen folclore, conocimientos indígenas, conocimientos sobre biodiversidad, medicina tradicional y herbolaria. Estos conocimientos son fundamentales para la conservación ambiental, sostenibilidad agrícola y seguridad alimentaria. Pero al no estar protegidos, muchas veces se extraen, se patentan y se comercializan sin compensar a las comunidades. Un ejemplo es una farmacéutica que aprende de una comunidad cuáles plantas curan infecciones, la empresa la patenta, el beneficio económico se lo lleva a la empresa y la comunidad recibe nada. Después hablaremos acerca de la propiedad cultural e intelectual indígena. Este concepto aparece en la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana de la OEA, y la idea es reconocer jurídicamente que las comunidades tienen derechos sobre su cultura, su identidad, sus conocimientos, su territorio, su patrimonio espiritual. Ahora, como siguiente punto, hablaremos acerca de los antecedentes nacionales e internacionales. Los antecedentes nacionales, en Oaxaca fue pionero con su Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas. En su artículo 22 reconoce la propiedad, control, protección del patrimonio cultural indígena. Incluye desde recursos biológicos hasta artes visuales. Es una ley avanzada y orientada a proteger la integridad cultural. Como antecedentes internacionales tenemos la ONU, la OIT, la UNESCO. En hay un proyecto de declaración de la ONU que surge en el año de 1994 y en este se reconoce el derecho a la propiedad intelectual colectiva, protección del patrimonio, control sobre ciencias y tecnologías propias y protección de tradiciones, literatura, diseños y arte visual. Es uno de los primeros intentos por reconocer que la cultura indígena no puede ser tratada como propiedad individual. Después tenemos el convenio sobre diversidad biológica. Este se crea en el año de 1992. Este convenio protege conocimientos indígenas útiles para la conservación, uso sostenible, recursos genéticos y establece principios que son la participación justa, consentimiento previo y beneficio compartido. Un ejemplo es que para usar semillas originarias debe haber consulta previa, autorización y beneficio para una comunidad. Ahora viene las convenciones sobre derechos de autor, denominadas Roma, Berna, París. Estas convenciones dan origen al sistema moderno de la propiedad intelectual, pero se enfocan en un modelo individual, comercial y occidental. Por eso, aunque protegen autores, no protegen culturas completas. Después continuamos con las recomendaciones de la ONU y organismos internacionales. Diversos informes advierten la pérdida del patrimonio, asimilación cultural, destrucción de artes y tradiciones, explotación por turismo y biotecnología. Una frase importante del informe de 1986 señala que en muchos casos las artes indígenas se destruyeron o se coleccionaron como objetos de museos. Esto muestra una visión colonial del patrimonio indígena. Como siguiente punto, hablaremos acerca de los derechos de autor en México y pueblos originarios. México tiene una larga historia en materia de derechos de autor. Desde el año de 1947 se reconocieron derechos patrimoniales y se incorporó el modelo de Berna. Pero el problema aparece cuando intentamos aplicar la ley de las culturas populares. El problema principal
Bueno, pues la ley exige el respeto al derecho moral, mencionar la paternidad de la obra, pero en obras indígenas la paternidad no es individual, es colectiva, generacional y espiritual. Un ejemplo es un huipil zapoteco. No puede atribuirse a una sola autora porque sus diseños vienen de siglos atrás. La ley permite el libre uso de los elementos culturales tradicionales que pueden ser considerados de dominio público. Esto significa que cualquiera puede usarlos sin pagar regalías, sin compensar a las comunidades, pero sí la comunidad fija su obra en un soporte material. Ahí se protege de manera individual, no colectiva. Esto genera injusticias enormes. Ejemplo, una diseñadora copia un patrón tradicional, ella lo registra como su diseño propio, le paga a la artesana solo por mano de obra y la comunidad queda excluida totalmente. En cuanto a la vulnerabilidad jurídica, las culturas indígenas quedan desprotegidas porque sus conocimientos no encajan en el derecho autoral. La ley reconoce lo individual, no lo colectivo, y las comunidades son despojadas sin remedio legal. Yo puse una cita en mi ensayo, es un autor, se llama Dandler, señala que la negación de los derechos colectivos ha generado violación masiva de derechos individuales. Un caso típico de abuso puede ser que las empresas de moda copian bordados y los venden como étnicos. Turistas fotografían rituales sagrados sin permiso, se patenta medicina tradicional sin compartir beneficios, se comercializa arte indígena como decoración sin respetar su significado espiritual. Como siguiente punto, abordaremos el patrimonio cultural en riesgo. En la actualidad vivimos en un mundo globalizado donde cualquier fotografía, receta o ritual puede ser utilizado en segundos y subido a las plataformas de internet. Esto provoca que la cultura indígena deje de ser local, sea usada con fines comerciales, pierda su sentido sagrado y se convierta en moda. Un ejemplo, una influencer toma un ritual sagrado, lo usa en TikTok como contenido espiritual. Para la comunidad ese ritual es sagrado, para la influencer es solo una tendencia. Este choque cultural causa daños en la realidad. Además, la gastronomía, la medicina tradicional, la herbolaria no están suficientemente protegidas por la ley. Ahora hablaremos acerca del marco jurídico nacional e internacional. Primero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta se reconoce la autonomía, la libre determinación, la identidad cultural y la protección del patrimonio. El artículo 2 es clave porque protege sistemas normativos internos, usos y costumbres y reconoce a los pueblos como sujetos colectivos. Después continuamos con la Ley Harp del año 2022, como lo mencioné antes. En esta se reconoce la propiedad colectiva, se declara inalienable, imprescriptible e inembargable el patrimonio indígena. Protege expresiones culturales tradicionales, pero como mencioné en sus artículos 18 y 23, generan dudas porque permiten que los autores indígenas individuales elijan otros regímenes legales. Después continuamos con la Ley Federal de Derecho de Autor. Esta no protege derechos colectivos. La complementación con la Ley Harp es necesaria, pero insuficiente. Luego tenemos a la Ley General de Derechos Lingüísticos. En esta se reconocen todas las lenguas indígenas como parte del patrimonio nacional. Y en esta todo indígena puede usar su lengua en ámbitos públicos y privados. A continuación, el convenio 169 de la OIT, que hemos mencionado mucho en clase. En este obliga al Estado mexicano a consultar de manera previa, libre e informada, respetar instituciones propias, garantizar participaciones de comunidades, proteger cultura, territorio y recursos.
Después, la Declaración de la ONU de 2007. En esta reconoce el derecho de los pueblos a controlar su propiedad intelectual colectiva, proteger símbolos, medicina, semillas, rituales. También a mantener su patrimonio cultural. En cuanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera a la identidad cultural como un derecho humano. Ha establecido que territorio, cultura, prácticas tradicionales son inseparables y deben protegerse juntas. Los casos clave que mencioné son el caso Sarayaku contra Ecuador. En este reconoce el valor espiritual del territorio y la cultura. El caso B, que es Saramacca contra Surinam. En esta exige beneficio y participación cuando se usan recursos tradicionales. Y como tercero, Aguastingui contra Nicaragua. Y en este protege el patrimonio inmaterial. En cuanto a jurisprudencia internacional, como mencioné antes, el caso Sarayaku, en este la Corte que la cultura indígena es parte, dice que la cultura es parte esencial de la existencia colectiva y afecta a un ritual o práctica cultural es violar derechos humanos. En cuanto al caso Saramacca, si terceros usan recursos indígenas, la comunidad debe participar, decidir y recibir beneficios. Y en cuanto al último caso que mencionamos, el territorio no es solo tierra, es cultura, es vida y práctica espiritual. Por eso debe protegerse todo lo que pertenece a su identidad cultural. Y bueno, para ya cerrar mi exposición, mi conclusión, quiero destacar que la protección del patrimonio cultural indígena es una lucha que continúa. A pesar de que las leyes y las desigualdades siguen, la colonización no ha desaparecido, solo cambió de forma. Las comunidades siguen viviendo pobreza, discriminación, falta de servicios, exclusión social. Sin embargo, son ellas quienes han preservado los conocimientos más valiosos, como son la medicina tradicional, el arte textil, conocimiento de plantas, prácticas espirituales, rituales y biodiversidad. Su visión del mundo es profunda. Todas las formas de vida están conectadas. Por eso su patrimonio no es mercancía, es sagrado. Y la ley debería reconocerlos como sujetos colectivos, no solo como individuos, y debe garantizar que sus expresiones culturales no sean explotadas sin su consentimiento. Con eso concluyo mi exposición y bueno, pues gracias por su atención.